sé si se vaya a ver en cámara, que pues más o menos se ve en la vida real. Pero me pinté el cabello de rojo oscuro. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Dani Sojo. Hoy vamos a hablar sobre Oscar Wilde y lo injustos que fueron con él al final, aquí en contra de toda autoridad, excepto mi mami. Mientras hablamos de este gran escritor, estaré haciendo este bello maquillaje, claro que sí, basado en los colores morados de esta portada de El retrato de Dorian Gray. Oscar Fingalo Flaherty Wills Wilde Nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Durante 1800 y hasta 1922, Irlanda estaba oficialmente bajo control británico. Entonces, pues por esta razón, Oscar Wilde es considerado como pues un escritor británico. Aunque pues también se consideraba, más bien se identificaba con su herencia irlandesa. Fue el segundo de 3 hijos de William Wilde y Jane Frances Agnes Elgie. Su mamá también fue conocida como Esperanza o Esperanza en italiano. Este fue su seudónimo literario. William fue un importante cirujano y oftalmólogo y Jane fue una poetisa y defensora de la independencia de Irlanda. Como pequeño chismecito, las malas lenguas decían que el papá de Oscar, William Wilde, fue un mujeriego y que tuvo hijos fuera del matrimonio. Yo solo paso el chismecito. Su hermano mayor fue William, también conocido como Willie Charles Kingsbury Wilde, y su hermana menor fue Isola Francesca Emily Wilde. Willie también fue periodista y escritor, pero no alcanzó la fama que tuvo su hermanito menor, Oscar. E Isola lamentablemente falleció cuando tenía apenas 10 añitos debido a una repentina fiebre. Oscar tuvo una infancia relativamente tranquila a comparación de otros personajes que hemos hablado, de los que hemos hablado en este canal. Desde pequeño, Oscar estuvo rodeado de literatura y arte, y eso logró que influyera bastante en su desarrollo intelectual y creativo. Oscar fue educado en casa hasta la edad de 9 años y a esta edad ya mostraba una facilidad realmente grande para el francés y el alemán. A los 9 añitos comenzó sus estudios oficiales en la Portora Royal School, una escuela protestante en Irlanda. Como dato random, el dramaturgo, novelista y poeta Samuel Beckett también estudió en esta escuela. También el cantante y el compositor Neil Hannon. En Portora, Oscar estudió latín y griego, y en ambos destacó bastante. A los 9 años, Dios mío, yo a los 9 años ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo. A los 16 años, Oscar ingresó al Trinity College en Dublín. Obtuvo la medalla de oro de Berkeley por su destacada habilidad en estudios griegos. Esta medalla era el mayor reconocimiento a los que podían aspirar estudiantes de los clásicos. En 1874, después de conseguir una beca de 95 libras, Oscar se trasladó a Oxford para continuar sus estudios en la prestigiosa Magdalen College. 2 años más tarde, en 1876, Oscar conoció a Florence Belcombe. Florence Balcombe. Y esto fue en Dublín. Ella era muy hermosa, inteligente y de una buena familia. Y claro que Oscar quedó inmediatamente atraído por ella. La cortejó, salieron. Su relación fue muy romántica y apasionada, pero no fue formalizada en un compromiso serio. Oscar le enviaba cartas y la visitaba, y la visitaba, y la visitaba. Y esto duró aproximadamente 2 años. Oscar la llegó a considerar como wifey material. O sea, sí la llegó a considerar como una posible futura esposa, pero por no formalizar esta situación, esta relación, pues obviamente la puerta quedó abierta
pues para que otras personas igual cortejaran a Florence. Y mientras Oscar estaba en Oxford, en la imagen apareció otro escritor famosillo. Tan tan tan. No sé si alguna vez hayan escuchado hablar sobre la obra Drácula. Bueno, a la imagen entró el tercero en discordia, Bram Stoker, el autor de Drácula. ¿Y qué creen? Ay, me tembló la mano, güey. Ay, Dios. En 1878, Florence decidió casarse con ¿quién creen? Pues decidió casarse con Bram. No sabemos por qué Florence escogió exactamente a Bram sobre Oscar, pero supongo que tiene que ver la estabilidad y las perspectivas del futuro que le ofrecía Bram. Y pues claro que Oscar quedó devastado por la decisión de Florence. Aunque Bram y Oscar afortunadamente sí siguieron en términos cordiales y no se conoce que hubiera enemistad entre ellos. Bueno, regresando a la vida de Oscar en Oxford, bajo la influencia de sus tutores Walter Pater y John Ruskin, Oscar se empezó a interesar por la filosofía del esteticismo. Dani, ¿qué es el esteticismo? El esteticismo es una filosofía que sostiene que la belleza y el arte son lo más importante de la vida. En lugar de centrarse en la moralidad o la enseñanza o enseñanzas, los esteticistas creen que el arte debe ser apreciado solamente por su belleza en lugar de buscar que te dé una enseñanza como tal. El arte debe ser apreciado por su capacidad de dar placer a nuestros sentidos. Imaginemos que estamos viendo una pintura de una bailarina haciendo un movimiento de su rutina de ballet en sus puntitas y todo muy feliz y hermoso. Aquí la enseñanza, una persona podría decirte que aprecia esta pintura precisamente porque te da a entender la disciplina que se necesita para dar el movimiento o simplemente pararte sobre las puntitas. Necesitas esa disciplina. Por otro lado, el esteticista apreciaría la pintura simplemente por su belleza, la elegancia que captura la pintura y el movimiento que tiene. ¡Ay, súper bonito! Por como los colores y las líneas crean una sensación de movimiento y de luz. La pintura no necesita tener un mensaje o darte una enseñanza, sino tener o apreciar esa belleza que te hace sentir al verla. Oscar creía que el arte no necesitaba tener una finalidad práctica o un propósito moral. Para él lo más importante era que el arte fuera bello y que pudiera ser apreciado por su estética y que no necesariamente necesitaba enseñarte algo. Por estas épocas, Oscar se dejó el cabello largo, empezó a vestir con trajes llamativos, decoró su habitación con flores y se alejó del comportamiento masculino que dictaba las reglas de la época victoriana, o la moral victoriana. Por estos comportamientos hay algunas fuentes que dicen que a varias personas les molestaba los comportamientos tan extravagantes de Oscar, entonces que algunos de sus compañeros llegaron a destrozarle la habitación y que lo llegaron hasta lanzar al río Cherwell. Bueno, en 1878 Oscar escribió el poema Ravenna, y por esta obra ganó el Newdigate Prize de la Universidad de Oxford. Este premio se otorgaba anualmente al mejor poema en inglés escrito por un estudiante de Oxford. La entrega del premio se realizó en la Sheldonian Theatre de Oxford, donde Oscar recitó su poema en una ceremonia que marcó uno de los primeros grandes éxitos de su carrera. Ravenna es una obra que escribió inspirado por una visita a la ciudad italiana. Aquí explora temas como apreciación a la belleza, reflexiones personales, hace descripción de la ciudad y hace un contraste de comparándola cómo era el pasado tan grandioso de Ravenna a cómo es en la actualidad de Oscar. Quiero que se note que Oscar hizo el viaje a Italia en 1877, escribió el poema en 1800, más o menos entre 77 y terminó en 78, y en ese mismo año ganó el premio Newdigate.
Personalmente es un tiempo que me impresiona porque, Dios mío, ¿en cuánto tiempo escribió una obra que ganó uno de los premios más prestigiosos de Oxford? Después de que haya recibido el premio, o más bien después de que recibió el premio, Oscar se graduó de Magdalen College todavía en 1878, obteniendo el título de Bachelor of Arts. Se graduó con honores de primera clase en clásicos. Esto es lo más alto, lo más importante que puede recibir un estudiante. Esto le otorgó a Oscar un estatus social y académico que le permitió establecerse como una figura prominente en los círculos intelectuales y artísticos de la época victoriana. Su éxito académico en Oxford ayudó a consolidar la reputación de Oscar como una persona altamente inteligente y obvio con una gran cultura. Esto le ayudó a abrir varias puertas o abrirse varias puertas en la sociedad. En 1879, Oscar zarpó a Estados Unidos. Realizó una gira de conferencias sobre la estética y el arte en general. Llegó a Nueva York en 1880 y después estuvo en ciudades como Boston, Filadelfia y Chicago. Claro que los estadounidenses se sintieron fascinados por su estilo tan extravagante, pero pues también atrajo una cantidad abismal de atención mediática. Y pues como era Oscar Wilde, nuestro pequeño Oscar, pues yo creo que se sentía bastante bien con eso, ¿no? Ya me lo imagino dando entrevista por aquí, por allá, a ver, dame otra. Ay, no. Dicen que una de las cosas que no le gustaron a Oscar sobre Estados Unidos era el ruido. Después de todo esto en Estados Unidos, Oscar ya regresó a Europa y en 1881 se instaló en Londres y publicó su primer libro titulado Poemas. Este mismo año, Oscar conoció a Constance Lloyd. Se conocieron por amigos en común y ambos compartían gusto por la literatura y por el arte. Y 3 años más tarde, en 1884, Oscar le propuso matrimonio a Constance y se casaron en mayo del mismo año. Oscar y Constance vivieron en Londres y tuvieron 2 hijos. Cyril, nacido en 1885, y Vivian un año más tarde, en 1886. Entre 1887 y 1889, Oscar trabajó como editor de la revista Woman's World. Este periodo es significativo para Oscar porque es el momento en el que se empezó a posicionar como figura pública, no solo como en la literatura, sino también en la cultura y la moda de la época. Historia con Dani. The Woman's World, antes conocida como The Ladies' World, fue una revista británica principalmente dirigida a mujeres de clase entre media y alta, publicada entre 1886 y 1890. La revista tenía como intención ser más que un catálogo de moda o un manual de etiqueta. Buscaba elevar la conversación cultural entre las mujeres, presentando ensayos, críticas literarias y artículos sobre temas contemporáneos importantes. Abordaba temas como arte, moda, literatura y vida social, entre otros. Bueno, en 1887 le escribieron a Oscar y le mandaron varias copias de la revista. En mayo firmó un contrato como director editorial, trabajando 2 mañanas a la semana y teniendo un salario semanal de creo que 6 libras. Sí, creo que 6 libras. Dicen que Oscar se cansó del trabajo editorial y pues igual no se presentaba tan seguido a trabajar ni a reuniones. Y al final fue removido de su puesto. Ay, Oscar, ay, Oscar. En 1890, Oscar publicó nada más y nada menos que el retrato de Dorian Gray, la cual fue su única novela. Aquí explora la moralidad, la belleza y la corrupción, lo que provocó una gran controversia, pero también un alto nivel de interés. De que, güey, ¿qué acaba de pasar aquí? Fue publicado originalmente como cuento en la revista Leaping Cuts, a monthly magazine,
La publicación original causó una gran controversia, uy, no puedo ni hablar. Controversia debido a sus temas considerados inmorales. Y debido a todas estas críticas, Oscar decidió modificar la obra, añadiendo capítulos y adaptó algunos pasajes para hacerlos menos explícitos. Ay, se me acaba de caer una uña. En 1891, la versión revisada y expandida fue publicada en formato ya de libro. Y en 1891, Oscar conoció a Alfred Douglas. Y Dani, ¿quién es Alfred Douglas? ¿Quién es Alfred? Producción. Que quede claro que sí le pago. Bueno, a ustedes que preguntaron quién fue Alfred Douglas, en mi nada humilde punto de vista, considero que él fue la relación más tóxica conocida de Oscar Wilde. Y no es que sí, creo que la más tóxica. Alfred nació en octubre de 1870, o sea, 16 años menor que Oscar. Que bueno, considerando esta diferencia de edad, pues creo que no es tanta comparación de otras parejas que se llevan más años. Que Catherine Zeta-Jones y su esposo creo que se llevan como 20 años, ¿no? Bueno, pero consideremos que la edad que tenían cuando se conocieron pues es algo bastante complicado. Bueno, Alfred venía de una familia aristocrática, hijo del marqués de, pues, Queensberry. Nada más, ¿verdad? Alfred fue considerado un joven bastante atractivo y alguien encantador. Pero también dicen que aquí nuestro amiguito fue alguien bastante imprudente. Bueno, retomando. Oscar y Alfred se conocieron cuando Alfred tenía 21 años y Oscar 37. Dicen que se conocieron por un amigo en común. Este amigo en común también era amante de Oscar, dicen. Desde el primer momento, ambos quedaron fascinados uno con el otro. Pero consideremos que Oscar seguía casado con Constance. Su relación fue bastante intensa, fue un romance bastante intenso. Oscar no escatimaba en gastos para complacer a Alfred. Lo llevaba a restaurantes caros, a hoteles de lujo y lo llenaba de regalos. Pero las peleas y las reconciliaciones eran una constante en su relación debido al temperamento algo volátil de Alfred. Ay Dios, no puedo hablar otra vez. Y pues digo, Oscar tampoco era una blanca paloma. Como era de esperarse, John Douglas, a.k.a. el marqués de Queensberry, desaprobaba completamente la relación de su hijo con Oscar. En 1895, el marqués le dejó a Oscar una nota que lo acusaba de sodomía. Y Oscar decidió demandar al marqués por difamación. Aquí la cosa es que no solo fue idea de Oscar. No. Alfredito es quien presionó a Oscar para que demandara a su padre. Durante los juicios, la vida privada de Oscar fue claramente expuesta públicamente, pues obvio, fue una situación súper mediática. Oscar Wilde contra el marqués de Queensberry. Oh, Dios mío. Se descubrió que Oscar había mantenido relaciones sexuales con varios jóvenes, lo que llevó a su arresto y eventual condena por indecencia grave. Ya saben que la homosexualidad era ilegal en esas épocas. Y Oscar fue sentenciado a trabajos forzados por 2 años. Aunque Alfred y Oscar su relación fue bastante intensa y su relación se fue deteriorando en el tiempo en el que Oscar estuvo en prisión. Oscar sintió que Alfred lo había arrastrado a su ruina. En 1895, Oscar y Constance se separaron, pero no fue un divorcio legal. La separación ocurrió tras la condena de Oscar por indecencia grave. Durante este tiempo que pasó en prisión, Oscar escribió una larga carta a Alfred, conocida como De Profundis. Constance se mudó a Suiza con sus 2 hijos y adoptó el apellido Howland para proteger a sus hijos del escándalo y el estigma asociado a su padre. Bueno, la larga carta que escribió Oscar De Profundis
Aquí reflexionó sobre su relación con Alfred y sobre las decisiones que lo llevaron a su caída. La carta no fue publicada en su totalidad sino hasta 1905, pero algunas partes fueron publicadas antes de la muerte de Oscar. A pesar de la separación, Constance no rompió total contacto o completo contacto con Oscar, e incluso él le llegaba a escribir cartas, pero no se volvieron a ver hasta la liberación de Oscar. Y lamentablemente, un año después de esta liberación, Constance falleció. En 1897, cuando Oscar fue liberado, adoptó el seudónimo Sebastian Melmoth, pues para proteger su identidad cuando se fue a Francia, mientras se trasladaba a Francia. Es aquí donde Alfred y Oscar se reencontraron, mis amiguitos hermosos. Juntos se trasladaron cerca de Nápoles, donde vivieron juntos unos meses. Pero la presión familiar ganó porque los estaban amenazando de retirar los fondos económicos y pues fue así que terminaron por separarse. Oscar intentó retomar su vida de escritor y fue durante este tiempo que algunos de sus amigos lo llegaron a visitar, pero algunos otros lo terminaron abandonando. En 1898, Oscar publicó bajo su seudónimo La balada de la cárcel de Reading, y es considerada una de las obras más importantes y más conmovedoras y poderosas de Oscar Wilde. Oscar vivió duros problemas económicos, pues básicamente sobrevivía por ayuda y, entre comillas, caridad de sus amigos, y su salud se fue deteriorando exponencialmente. En noviembre de 1900, Oscar contrajo meningitis. Su salud se fue deteriorando aún más hasta que el 30 de noviembre de 1900 falleció a la edad de 46 años. Oscar fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise. y fue su hijo Vivian quien trasladó sus restos a este cementerio. Aquí también está enterrado Jim Morrison, entre otros personajes históricos bastante importantes. Los últimos años de Oscar fueron bastante duros, de un sufrimiento personal impresionante y reflejos amargos sobre su vida. Pero aunque su carrera se vio bastante afectada por ese escándalo de indecencia grave, pues su legado literario sigue siendo uno de los más importantes. Sobrevivió ese legado literario. Y con el tiempo, Oscar fue reivindicado como uno de los mejores escritores de su era. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Ya sabes, si te gustó el maquillaje y si quieres recrearlo, o el sketch nada más, por favor, etiquétame en mis redes sociales, te lo voy a agradecer un montón. Y también te las dejo en la cajita de descripción. Bye.